Bien, entonces ya sabemos que object.prototype en este caso es un punto central. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que object.prototype, sabemos que object.prototype es un objeto como los que ya conocemos. Vamos a decirle que queremos agregarle una propiedad que se va a llamar en este caso saludar. ¿Y qué queremos meter ahí en saludar? Pues queremos meter una función. ¿Y qué función? Pues la que tenemos por acá. Entonces tranquilamente lo podemos hacer. Fíjate, vamos a ponerle function. Y en este caso vamos a copiarnos este codiguito y lo ponemos por acá. Con esto lo que estamos logrando es que estamos poniendo el método saludar en un lugar común a los tres objetos. En este caso en object.prototype. Entonces aquí fíjate cómo aquí tú me puedas decir, oye, pero this lo estás poniendo en el global scope, en el alcance global. Entonces this va a hacer referencia a window. No, pues no. Acuérdate que this, las funciones tradicionales, todas las funciones tradicionales, es decir, las que tienen la palabra clave function, toman su contexto this dependiendo de cómo se invoque el método. Fíjate, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá. Vamos a decirle que object, vamos a hacerle let valor igual a object.prototype. Pero antes de eso vamos a imprimirlo para ver si se está agregando correctamente. Object.prototype. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente object.prototype se le está agregando correctamente la propiedad saludar, que a su vez es una función. Entonces vamos muy bien. Sí se lo está agregando. Entonces vamos a hacerle que valor va a ser igual a object.prototype y vamos a ponerle saludar. Vamos a guardar. Vamos a imprimir valor. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo me dice, hola, me llamo undefined. ¿Por qué está saliendo undefined? Si tú sabes por qué, has entendido muy bien el contexto this. Entonces pausa el video y trata de imaginarte por qué no salió undefined. Bien, entonces yo asumí que ya pausaste el video. Y aquí nos retorna, hola, me llamo undefined. Porque aquí el contexto this, en este caso, está tomando el valor. Acuérdate que las funciones tradicionales toman su valor de this dependiendo de quién las invoca. Aquí, ¿quién está invocando saludar? Pues lo está invocando el objeto que está a la izquierda, en este caso object.prototype. Entonces aquí this está tomando el valor de object.prototype. Y object.prototype no tiene una propiedad que se llame nombre. Por consecuencia nos dice, hola, me llamo undefined. Acuérdate que si se consulta una propiedad que no existe, no da error, simplemente da undefined. Si no me la crees, vamos a imprimir para que veas que this hace referencia a object.prototype. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente hace referencia a object.prototype. Entonces, esto es un recordatorio. Las funciones tradicionales, es decir, esas que tienen la palabra clave function, toman su valor de this dependiendo de qué objeto las invoque. Es decir, el objeto que está a la izquierda. Entonces acá, sabiendo esto, pues nosotros tranquilamente podemos invocar este saludar desde el objeto que queramos. Podemos invocarlo, por ejemplo, desde Pedro. Entonces aquí en vez de esto le ponemos Pedro. Y aquí, ojo aquí, ¿quién está invocando a saludar? Pues lo está invocando Pedro. Y aquí no te va a dar error porque Pedro no tiene una own property, no tiene una propiedad propia que se llame saludar, pero sí está heredando una de su prototipo. ¿Y quién es su prototipo? Object.prototype. Entonces fíjate cómo acá vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente dice, hola, me llamo Pedro. Acá me está retornando, es que no tiene return, es un console log, entonces esto no tiene sentido, porque la función saludar no tiene un return, sino que pues simplemente es un console log. Y acuérdate que si una función no tiene un return explícito, pues retorna undefined. Entonces simplemente con esto basta. Guardamos, recargamos y fíjate cómo me dice, hola, me llamo Pedro. Entonces pues fíjate cómo acá, vamos a ver aquí log, para que veas que está tomando el valor de Pedro. Guardamos, recargamos y fíjate cómo dice el nombre Pedro, edad 70, sexo femenino. Le puse sexo femenino. Aquí debe hacer masculino. Entonces pues fíjate cómo efectivamente this está tomando. Aquí, ¿quién está invocando a saludar? Pues es Pedro. Entonces Pedro va a tomar el valor de this. This toma el valor
de acuerdo a quién invoca la función, siempre y cuando sea una función tradicional. Y si le invocamos sobre Gabriela, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo efectivamente dice, hola, me llamo Gabriela. Ahora si lo invocamos desde Daniel, pues fíjate cómo vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente, hola, me llamo Daniel. Si lo invocas sobre window, que es el objeto global, global this, acuérdate que con global this accedemos al objeto global, ya sea aquí en Node.js o en JavaScript del lado del cliente en un navegador web. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo hace referencia al objeto global window. Y si invocamos a saludar sin contexto, vamos a ponerle let método es igual a object.prototype.saludar. Acuérdate que cuando nosotros mandamos llamar una función, un método, sin los paréntesis, estamos llamando al objeto función en sí mismo. Si lo ponemos con paréntesis, pues estaríamos invocando. Entonces vamos a hacer método acá, guardamos, recargamos y fíjate cómo sigue haciendo referencia al objeto global window, porque aquí estamos invocando la función saludar, pero sin un objeto a la izquierda. Y acuérdate que cuando tú no invocas cuando tú invocas una función sin un en el global scope, pues hace referencia al objeto global window. Entonces, pues eso para que lo consideres. Entonces acá podemos sacar una conclusión que es regla sí o sí. Vamos a ponerle los métodos en los objetos se suelen poner en el prototipo. Esto para que queden en un solo lugar y ser más eficientes. Entonces, eso será todo. Saludos.